Ma. Significa que su presencia va contigo, donde tú estés. Y esa es una de las cosas que más me encanta de Dios. Acabamos de estar una semana de vacaciones en la playa, pero estábamos en un lugar donde no teníamos mucha intimidad para orar, para tener un tiempo devocional con el Señor, y nuestro tiempo de calidad con el Señor se reducía muchas veces a meditar en lo que Dios hace. Entonces yo me sentaba allí en la playa y veía las olas y yo me ponía a mirar la inmensidad en este caso del mar Mediterráneo, y yo decía, cuán grande eres, Señor. O sea, cuántos litros de agua hay en apenas una porción que pueden alcanzar a ver mis ojos, pero 3/4 partes de la tierra son agua, imagínate, ¿no? Y yo pensaba, Señor, tú hiciste todo esto, tú hiciste. Y entonces yo me ponía a pensar cómo sería el lugar donde yo estaba, en Benicàssim, en Castellón, cómo sería eso desde el comienzo de la creación, antes de que hubiera allí edificios y carreteras y farolas y papeleras y basura. Entonces, ¿cómo sería ese lugar? Qué hermoso sería ese lugar, agreste, virgen totalmente. Me ponía yo a meditar en esas cosas, ¿no? En la grandeza de Dios, en el poder de Dios, en los diseños de Dios. Y me encantaba porque, a pesar de no haber podido orar como uno quisiera, pero mi mente siempre y mi corazón han estado conectados con el Señor, porque para mí el descanso me lo da Dios, no me lo da la playa. Yo la verdad que he acabado cansado de playa. Un día me quemo, otro día se me mete la arena por todas partes, y yo ya con 5 días de playa tengo para todo el año. En Barcelona nunca voy a la playa, a pesar de tenerla aquí a mano, ¿verdad? Entonces, esa es la promesa de Dios. Su presencia puede ir donde nosotros estemos. En tu trabajo tú puedes estar sentado delante de tu computador o haciendo tu faena diaria, y la presencia de Dios está contigo. Tú puedes estar en el autobús, en el metro, puedes estar tomando el sol en la playa, puedes estar en la iglesia, puedes estar donde quiera que estés, en un hospital esperando que te atiendan. La presencia de Dios está contigo. Esa es una promesa de Dios. Y tenemos que creer en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son en Él sí y amén. Dios no es un Dios de sí o de quizá o de no. Dios es un Dios de sí, solamente sí. No hay otra alternativa para con Dios. Entonces, hoy vamos a hablar de la lealtad. Y yo le he llamado a esta predicación con una pregunta. El título es: ¿hay lealtad en tu corazón? ¿Hay lealtad en tu corazón? En estos días Dios me habló acerca de la lealtad. Uno, porque mis pastores me pidieron hablar sobre la lealtad ahora en el redil de líderes que vamos a ir. Y entonces pues me puse a estudiar un poco sobre la lealtad. Pero justo al día siguiente que mis pastores me pidieron preparar este tema, Dios me habló específicamente en su palabra, en un salmo, en el salmo que me tocaba leer ese día. Yo todos los días, entre otras cosas, todos los días me leo un salmo. Y en el salmo que me tocaba leer ese día, David hablaba de aquellos que le habían sido desleales. Y David hablaba con un corazón sorprendido, dolido, porque el que le había traicionado era uno que se hacía llamar hermano y amigo de David. Uno del cual, dice David, compartíamos juntos en la casa de Dios. Imagínate, cuando yo leí eso, me acordé de mucha gente que a lo largo de todos estos años que nosotros llevamos pastoreando la iglesia, se marcharon de la iglesia. Algunos se marcharon porque en su pecado se volvieron al mundo, a los placeres de este mundo, pero otros se marcharon acusándonos de cosas y lanzando basura por sus labios, ¿no? Y me acordaba de esa gente y yo decía, Señor, esto ya le pasó a David. Y entonces el Señor me confirmaba que realmente el tema de la lealtad
es de suma importancia. Entonces yo he buscado la definición de lealtad en el diccionario, así como para abrir boca, y el diccionario dice, leal, la definición de leal, porque lealtad viene de leal. Dice que es incapaz, alguien leal es incapaz de traicionar o engañar. Actúa con respeto y fidelidad a sus principios morales, a sus compromisos o hacia la persona que lo ayuda, protege o mantiene. En otra definición decía, la lealtad es una devoción de una persona o ciudadano con un estado, gobernante, comunidad, persona, causa o a sí misma. Y dice, no existe acuerdo entre los filósofos sobre cosas o ideas a las que se puede ser leal. O sea, me imagino que algún filósofo de estos que se retuerce el cerebro pero se olvida de la palabra de Dios habrá pensado, bueno, yo puedo ser leal a mi perro o a mi canario o a mi gatito o puedo ser leal a un partido político. Bueno, no sé, pero no llegan a ningún consenso. El caso es que cuando hablamos de lealtad en la Biblia, nos damos cuenta que en la Biblia se nombra pocas veces la palabra leal o lealtad, algunas veces más se nombra la palabra fidelidad, que tiene también que ver, pero la lealtad va más relacionada a que nosotros podamos construir relaciones sólidas, firmes y duraderas. Y es de suma importancia en la iglesia porque el reino de los cielos está hecho de personas. El reino de los cielos, la iglesia del Señor, está compuesta de personas. Y las personas, los que hoy estamos aquí, por ejemplo, entre nosotros existe un vínculo. Existe un vínculo principal y es que somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios también junto con los hermanos que hay en otras iglesias a lo largo de la ciudad y del mundo entero. Pero hay un vínculo más fuerte y es que somos hijos de Dios, pero o no más fuerte, sino añadido. Somos hijos de Dios, pero al mismo tiempo estamos en la misma iglesia local. Por lo tanto, debemos de vigilar que nuestras relaciones de hermandad, de liderazgo, de amistad, sean relaciones leales. Porque muchas veces hemos encontrado que a lo largo de la vida hemos perdido amigos, incluso familiares, porque no ha habido lealtad. Se han perdido trabajos, se han perdido oportunidades de negocio, se han perdido oportunidades de servir a Dios y de hacer cosas que estaban en los planes de Dios porque no ha habido lealtad entre las personas implicadas. Hablar de lealtad yo sé que no es cómodo. No es fácil porque desde el punto de vista mío como pastor yo podría pretender manipular, pero no es el punto. Y yo creo que hoy todos los que estamos aquí vamos a entender la importancia, lo necesario que es aprender a ser leales. Pero precisamente para entenderlo yo quiero poner en contraste y quiero empezar hablando de la deslealtad. Quiero empezar hablando de algunos casos que encontramos en la Biblia de personas que fueron desleales. Quizá de esa manera luego cuando hablemos de la lealtad vamos a entender mucho mejor. No sé si me va a dar tiempo hoy a desarrollar todo el tema, quizá sí, quizá no, pero cuando hayamos visto los casos de deslealtad vamos a poder entonces mostrar el brillo de la lealtad. Y mi oración, mi anhelo, creo que es el de Dios, es que tú salgas de este lugar motivado a ser una persona leal en tu matrimonio, con tus amigos, con tus discípulos, con tus líderes, con tus hermanos en la fe, etcétera, etcétera, etcétera. El primer caso de deslealtad que yo quiero tratar hoy es el caso de Absalón. Absalón era el tercer hijo del rey David. El rey David tuvo muchos hijos, pues Absalón era el tercero y la Biblia nos describe a Absalón como un tipo bien guapo, un tipo apuesto, hermoso,
La Biblia destaca que tenía una gran melena, era una especie de Sandokan, ahí tenía su cabellera y destacaba, era algo notorio. No sabemos muy bien si se la recogía o no, pero el caso es que destacaba por eso. Entre los hermanos y hermanas de Absalón estaba una mujer que se llamaba Tamar. Y estos dos, Absalón y Tamar, tenían un medio hermano, es decir, hijo de David, pero no de la misma mamá, porque David tuvo muchas esposas. Y este medio hermano se llamaba Amnón. Amnón fue un hombre que en algún momento seguramente de su juventud, se enamoró de su medio hermana Tamar. La Biblia nos cuenta en los libros del profeta Samuel. Y este hombre, Amnón, pues, como se suele decir, se enamoró hasta las trancas. O sea, ese hombre no comía, no iba al baño, no dormía, porque estaba pensando en Tamar a todas horas. Era tal el embobamiento que tenía, ¿no? El empanamiento que tenía por esta mujer que el hombre estaba desesperado. Él pensaba que era amor, pero como vamos a ver, no era amor. Él estaba obsesionado con ella y él pensaba que necesitaba estar a su lado al precio que fuera. Y entonces él se inventa junto con un amigo una estrategia para tenerla cerca. Entonces él simula una enfermedad, ¿verdad? ¿Cuántas veces los hombres han simulado algo para llamar la atención de una chica, ¿verdad? Y llamaron la atención de la chica, quién sabe qué, diciéndole a lo mejor, uy, tuve un accidente de moto o me ha pasado tal cosa terrible y trágica. Bueno, este Tamar simuló una enfermedad, simuló que tenía fiebre, que estaba muy malito y le dijo a David, por favor, que venga mi hermana Tamar para atenderme, porque es que ella cocina unas hojuelas que son mi delicia y yo sé que ella cuando me dé de comer yo me voy a poner bueno. Y entonces él se mete en la cama y está allí esperando a que llegue la chica y la chica le cocina, le hace unas hojuelas riquísimas con todo el cariño, pero en el momento de servirlas él dice al criado, ¿sabes qué? Dejarme solo con mi hermana porque ella me va a dar de comer. Yo estoy tan débil que necesito que ella me meta la arepita en la boca, que ella me meta ahí la patata frita. Y entonces, cuando ocurre esto, ya están solos, ella se acerca para darle de comer y él la toma con violencia, la fuerza y la viola. Y ella le dice, no hagas tal cosa, esto es horrible en Israel, esto es pecado, o sea, ¿cómo vas a hacer tal cosa? Más bien, habla con David, con el rey, y tú me pides a él y él no te va a negar que yo sea tu esposa. Pero él no hizo caso, él estaba obsesionado con ella, por eso no era amor, estaba obsesionado y la viola, la fuerza y la viola. Pero ocurre algo impresionante a continuación. La Biblia nos cuenta que al instante que la violó, él la odió más que lo que la había supuestamente amado antes. Terrible. O sea, la odió tanto que le mandó al criado entrar y decirle, ¿sabes qué? Llévate a esta fuera de aquí porque ya no la soporto, no la quiero ni ver. Imagínate qué cosa tan extraña. Pero eso fue lo que pasó. Él la violó y la repudió, la odió. La echó de su presencia. Cuando Absalón se da cuenta de la situación, habla con Tamar y le dice qué ha pasado. Tamar le cuenta todo y Absalón dice, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué mi padre David no hace nada al respecto? O sea, esto es una cosa grave, mi padre debería de castigar a Amnón, es su hijo, si no lo hace mi padre, ¿quién lo va a hacer? Y entonces Absalón, cargado de rabia, de odio, de venganza, comete el error más grave de su vida, que es extralimitarse
en sus funciones. Y quiero que los que toman nota anoten esto, porque aquí hay una clave muy importante por medio de la cual aparece la deslealtad. Y es cuando yo me extralimito de las funciones, del rango de autoridad que yo tengo. Cuando yo paso la frontera e invado las funciones de otro. Entonces Absalón, ni corto ni perezoso, se inventa también una estrategia para matar a Amnón. Y hace una fiesta y entonces, bueno, allí se organiza todo y lo mata. Pero Absalón conoce muy bien la ley de Israel y alguien que es un homicida tiene que morir también. Entonces, él decide huir de Jerusalén y se va lejos durante varios años. Él se retira para que la ira de David pues, se aplaque y se le pase el enfado. Pasan los años y Absalón, pues tú imagínate, Absalón está fuera de Jerusalén, está lejos, pensando que si va a Jerusalén su padre lo va a matar o quizá otros lo maten. Entonces él está con miedo. Pero yo te invito a que te pongas en los zapatos de Absalón. Absalón ha vivido una injusticia. Amnón había violado a su hermana y el padre, David, no había hecho nada al respecto. Sí dice la Biblia que se enojó. David se enojó, pero eso es como a veces los papás, que nos enfadamos con nuestro hijo, pero no le damos con la vara. Y entonces les gritamos, nos enfadamos con ellos, pero no les damos con la vara, no corregimos. Y entonces no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Absalón está lejos, está en el exilio, y él estará pensando, el que lo hizo mal fue Amnón, pero el que está pagando las consecuencias soy yo. El que debería de estar retirado de todo sería Amnón, pero soy yo el que está privado de estar con mi familia, de estar en Jerusalén, de estar con los míos. Y todo ese caldo de cultivo sirve para que Absalón empiece a fraguar una deslealtad muy profunda en su corazón. Finalmente, lo que nos cuenta la Biblia es que un general de David, Joab, sabiendo cómo es el corazón de David, que aunque David no dice nada, ni nombra el nombre de Absalón para nada, pero Joab conoce bien el corazón de su señor y sabe que David está anhelando volver a saber algo de Absalón. Entonces Joab también se las apaña para ir a buscarlo y traerlo de vuelta a Jerusalén. Pero lo impresionante de esta historia, tú lo puedes leer, es que cuando Absalón regresa a Jerusalén, pasan 2 años sin que vea a su padre. O sea, viven en la misma ciudad. Jerusalén en aquella época era pequeñito, era muy pequeñito. No es como la Jerusalén que conocemos hoy en día. O sea, los que han estado en Israel y hemos visto lo que era la ciudad de David, prácticamente eso y un poquito más era Jerusalén. Muy poca cosa. O sea, era fácil encontrarse. Lo que no era fácil era entrar a ver al rey sin permiso. Y Absalón, por supuesto, tiene vergüenza. Él no sabe muy bien cómo va a reaccionar David. Él sabe que se equivocó, pero su orgullo le impide humillarse. Bueno, pasan 2 años y finalmente se ven cara a cara. Y es un encuentro fugaz, donde simplemente se saludan, David le da un beso y poco más. No se preguntan qué tal, cómo te ha ido, qué has hecho estos años, qué ha pasado aquí en el reino. O David quizá no le pregunta a Absalón, bueno, ¿dónde has vivido? ¿De qué te has mantenido? ¿Has enfermado de algo? ¿Quién sabe, no? No, es un encuentro muy frío, muy distante, lo cual añade un eslabón más en el corazón dañado de Absalón. Entonces Absalón empieza a desplegar su deslealtad. ¿Y qué hace Absalón? Absalón se pone a las puertas de Jerusalén. Y todos los que venían a Jerusalén, la capital de Israel, a traer asuntos al rey, quizá a pedir consejo al rey, quizá
a pedir justicia al rey, pues Absalón los recibe en la puerta de la ciudad y empieza, como dice la Biblia, en el segundo libro de Samuel 15:6, dice que robaba Absalón el corazón de los israelitas. Robaba Absalón el corazón de los israelitas. ¿Cómo hacía? Él empezaba a hablar mal del rey. Pero no era un hablar mal como en plan, oh, es que David es un mal rey, David es un ladrón o David esto y lo otro. No, era algo un poquito más sutil. Era algo así como, ¿sabes qué? Tú vienes a que alguien te haga justicia, pero lo vas a tener difícil. El rey tiene mucho trabajo, el rey no te va a poder escuchar. Si yo fuera el rey, yo te atendería gustoso, yo sabría entender tus motivaciones, yo te haría justicia. Y entonces él empieza a endulzar el oído de los israelitas, empieza a hablar mal de David con esas sutilezas, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando alguien en la iglesia empieza a decir, no, es que aquí no hay amor. Cuando alguien dice eso en una iglesia, en el fondo está cuestionando el trabajo de las autoridades y prácticamente se está poniendo como, yo sí te entiendo, pero los de arriba no te entienden, los líderes, los pastores no te entienden. Yo sí que sé lo que tú estás sufriendo, yo sí que sé lo que a ti te está pasando, pero ese mensaje lleva una carga venenosa, ¿sí? Cuando yo estoy diciendo cosas como las que decía Absalón, yo estoy siendo desleal a mi autoridad. Finalmente, Absalón se rebela ya abiertamente contra David y bueno, la historia nos cuenta que Absalón terminó mal. No vamos a entrar en ese detalle, pero lo importante que tenemos que entender aquí es que Absalón se sintió con el derecho de traspasar su ámbito, de su esfera de influencia, de autoridad, de ministerio, se sintió con el derecho por una injusticia que él había observado. O sea, él vio un error y no vamos a pensar que fue un supuesto error, vamos a pensar que fue un error real de David, porque yo soy de los que piensa que David debió haber hecho algo más, que David debió haber corregido a su hijo Amnón. Quizá debería de haber sido él el que hubiera ido al exilio y que todo el mundo viera que ese tipo de cosas David no las iba a consentir. No sé, el caso es que Absalón se sintió con el derecho de entrar en la esfera de autoridad del rey David. Y eso es deslealtad. Pero ya no solo por entrar en la esfera de alguien que está por encima de mí, también es deslealtad si yo entro en la esfera de alguien que está al lado de mí, de alguien que está en mi mismo nivel de autoridad, ya sea en la familia, en la empresa o en la iglesia. Si yo invado las competencias de otro, porque yo creo que lo sé hacer mejor, porque lo que quiero en el fondo es hacer quedar mal al otro, yo estoy siendo desleal. Y tengo que vigilar eso. ¿Cuáles son nuestras motivaciones para hacer las cosas? A veces las motivaciones para hacer algo es que todos se den cuenta que el otro no lo hizo bien y yo lo hice bien. Las motivaciones son muy importantes. Tú tienes que saber por qué y para qué haces cada cosa en la vida. En estos días hablaba con una persona divorciada y esa persona había adelgazado como 10 kilos, un hombre. Y le digo, bueno, ¿y qué hiciste para adelgazar? Me dice, lo primero es la motivación. Es una persona que no es creyente, ¿vale? Dice, lo primero es la motivación, porque claro, cuando te divorcias hay una motivación muy fuerte. Y yo me quedé pensando. Bueno, y al cabo de un rato le pregunto, oye, ¿y eso que me has dicho antes de la motivación fuerte cuando uno se divorcia, por qué es? Dice, claro, porque estás otra vez en el mercado. Dije, pues sí que es una buena motivación. Es una muy buena motivación. Dice, sí, eso es un tópico. Cuando un hombre se divorcia, adelgaza y se compra una buena moto. Digo, vale.
No lo sabía y espero no saberlo nunca. Pero efectivamente las motivaciones son importantes, ¿no? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a hacer las cosas? Que yo quede bien, que otro quede mal, agradar a Dios, el beneficio de mi empresa, mi propio beneficio. ¿Qué es lo que me motiva a mí? La fe, las promesas de Dios, mi ganancia personal, quedar bien delante de alguien. ¿Qué me motiva a mí? Entonces, lo que le motivó a Absalón a desplegar toda su deslealtad, en el fondo era que él quería el lugar que no le correspondía. Él era príncipe, no era rey, pero él quiso y definitivamente intentó invadir esa esfera. El segundo caso del que te quiero hablar hoy de deslealtad es el caso de Satanás, si cabe aún más evidente, porque Satanás, la Biblia lo describe, cuando pensamos en Satanás, pensamos en un ser horrible, en un ser asqueroso, mugriento, pero antes de eso, antes de tener ese corazón totalmente negro, como le decimos a los niños en el campamento, pues Satanás era un ángel de luz, era alguien que después de Dios nadie desprendía tanta luz como Lucifer. Era alguien excelso, era alguien con poder, era alguien con unas atribuciones especiales que nadie más tenía en todos los seres angelicales creados por Dios. Una de las funciones que tenía Lucifer era dirigir toda la atención hacia Dios, que todos los ángeles, en todo lo que hacían, en toda su alabanza, en todo su servicio a Dios, en todo cumplimiento de la voluntad de Dios, todo fuera dirigido a entronar a Dios, a exaltar a Dios. Esa era una de las funciones de Satanás, de Lucifer, del diablo. Era alguien tan especial que después de Dios estaba él y después el resto de las jerarquías angelicales. Satanás tenía un poder muy grande, tenía, según dicen muchos teólogos, a cargo la música en el reino de los cielos, la alabanza, la adoración. ¿Por qué? Porque él había sido diseñado por Dios para dirigir toda la atención hacia Dios. Toda la atención hacia Dios. Y esto que sirva de mensaje para los que están en la alabanza, porque ellos han de ser los que ayuden a toda la iglesia a llevar toda la atención hacia Dios. El éxito o lo relevante no está sobre esta plataforma. Lo relevante está en a quién adoramos nosotros, a quién exaltamos nosotros, a quién le rendimos devoción. Satanás fue creado para eso y era la mano derecha de Dios. En algún momento Satanás dudó de la bondad de Dios. Y esto es impresionante porque de la misma manera que Adán y Eva fueron puestos en un entorno absolutamente favorable, como era el huerto, el jardín del Edén, donde no tenían que preocuparse por nada, donde todas sus necesidades estaban suplidas, donde su misión en la vida estaba muy clara y estaban capacitados para desarrollarla, pero también ellos dudaron de Dios. También ellos dudaron porque Satanás les hizo dudar. Y quiero que sepas que lo que toda la vida va a intentar Satanás no es que tú adulteres o que tú veas pornografía o que tú consumas drogas o que tú robes en el Corte Inglés. No. Satanás lo que va a intentar toda la vida es que tú dudes de Dios, del carácter bondadoso de Dios, que tú dudes de la bondad, de las intenciones de Dios. Eso es lo que va a intentar el diablo, hacerte dudar de que Dios es bueno, hacerte dudar de que las promesas de Dios se van a cumplir, hacerte dudar de que si das el diezmo vas a llegar a fin de mes, hacerte dudar de que si perdonas te vas a sanar en tu interior.
Satanás va a trabajar en tu vida para eso, para que tú dudes de las promesas de Dios y sobre todo del carácter de Dios. Entonces, en algún momento de la historia de Satanás, Satanás duda de la bondad de Dios. Es algo curioso, ¿verdad? Pero de la misma manera que nuestro propio corazón es algo misterioso. ¿Quién puede entender el corazón de un ser humano? Solo Dios. Y es un misterio. Es un misterio que dos personas reciben la misma semilla de la palabra de Dios, pero una cree y la otra se pierde. Tuvieron la misma oportunidad, tuvieron la misma palabra, pero el corazón es así, es misterioso. Unos perseveran, otros se rinden. Unos dan fruto, otros no dan fruto. El corazón del hombre es un misterio. Nadie lo puede entender. De la misma manera, ¿qué ocurrió allí? ¿Qué clic hubo en la mente y en el corazón de Satanás? No lo sabemos, pero él empezó a dudar de Dios. Y podemos imaginar los pensamientos de Satanás. Ten en cuenta que Dios, en el cielo, Él habita en un lugar reservado para Dios mismo. El trono de Dios es el trono de Dios. No es ni la casa para los ángeles, ni el lugar donde nosotros vamos a ir. No, Dios está preparando, Jesús está preparando moradas para nosotros, pero no son en el trono de Dios. Nosotros, si mucho tenemos entrada al trono de Dios, es para rendirnos delante de Él, para adorarle, para reconocer su grandeza, para postrarnos ante Él. Pero en algún momento Satanás seguramente miró al trono de Dios y pensaría cosas como: si Dios está sentado allí, ¿por qué yo no puedo estar sentado allí? ¿Y sabes por qué yo pienso que Satanás pensó eso? Porque eso fue lo que pensaron, por ejemplo, Aarón y María acerca de Moisés. Empezaron ellos en el desierto a pensar mal y miraron a Moisés y pensaban: es que Moisés, ¿acaso solo tú puedes ser el que dirija a este pueblo? ¿Solo a ti te habla Dios? Empezaron a mirar la posición de Moisés y empezaron a codiciar el lugar de autoridad de Moisés. Y eso era incitado directamente por Satanás. Yo me imagino que en algún momento Satanás empezó a mirar el trono de Dios lleno de esplendor, lleno de una luz que opacaba la luz del diablo. O sea, la luz del diablo, la luz de Lucifer, delante del resplandor de Dios no es nada. Se apaga literalmente, porque la luz de Dios sobrepasa todo. Y él empezaría a pensar: ¿por qué yo soy segundo y él primero? ¿Qué tal si yo fuera el primero y yo tomara las decisiones? ¿Cómo lo haría yo? Los ángeles me obedecerían. Quizá cambiaría esto y cambiaría aquello. Y me imagino que en su fantasía rebelde, él empezó a cuestionar cosas de Dios. Si Dios es tan bueno, ¿por qué yo no puedo sentarme en su trono? ¿Por qué Dios hace diferencias? Y ojo con esto, porque a veces nosotros pensamos de la misma manera y no nos damos cuenta que en el fondo estamos deslizándonos por la deslealtad. A veces llegamos al redil y algunos dicen: ay, ¿por qué los pastores duermen en la cabaña? ¿Y por qué ahí tienen una caravana para ellos solos? Y yo aquí en las literas, como en la mili. ¿Por qué hay esa diferencia? Y empezamos a cuestionar las intenciones, las motivaciones con las que se hacen las cosas. ¿O no nos pasa también en el trabajo? ¿Y por qué el jefe hace esto? Es que yo hubiera hecho otra cosa, yo hubiera puesto este horario, es que yo hubiera... Y empezamos a cuestionar las motivaciones de nuestros jefes. Pero quiero que recuerdes que toda autoridad en tu vida ha sido puesta por Dios. Aún el jefe más ogro, aún la suegra más horrorosa, aún lo que sea que está en autoridad, el presidente del gobierno, el que más mal te cae, ha sido puesto por Dios.
Y en cada etapa de tu vida, tú vas a tener por autoridad aquel que necesitas tener por autoridad hasta que aprendas la lección que tienes que aprender. Seas una persona mansa, humilde, leal, sin saltarte tu esfera de autoridad, tu ámbito de trabajo, de influencia y de decisiones. Satanás quiso saltarse ese ámbito y empezó a divagar. Tú sabes que cuando en las primeras generaciones de seres humanos empezaron a construir la Torre de Babel, ¿tú sabes cuál era la intención de esos hombres? La misma que tuvo Satanás. Subiremos hasta el cielo y bajaremos a Dios. Imagínate, los seres humanos pensando, llegaremos hasta el cielo con esta torre tan alta y cuando estemos en el cielo echaremos abajo a Dios. Eso era lo que ellos estaban pensando. Vamos a quitar a Dios del trono y ya veremos quién se pone allí. Seguramente de todos los que estaban subiendo la torre, ninguno se fiaba del de al lado, porque en algún momento tú para abajo y yo voy a llegar antes que tú. Pero eso estaba en la mente, en el corazón de ellos, destronar a Dios. Mira lo que dice Isaías 14, versículos 13 al 14. Hoy estamos leyendo Reina Valera. Dice, hablando el profeta acerca de Lucifer: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Eso estaba pensando Satanás. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Los teólogos creen que a los lados del norte es algún lugar en el cielo donde está el trono de Dios. Y Satanás estaba pensando entrar allí, poner allí su trono. Versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que estaba en la mente de Satanás. Destronar a Dios, quitar a Dios y ponerse él. Seguramente pensando en hacer las cosas de otra manera. La deslealtad te contamina para que codicies algo que Dios ha asignado a otro. Vuelvo a repetir para los que toman notas. La deslealtad te contamina para que codicies algo que Dios ha asignado a otro. Por ejemplo, autoridad, unción, dones, ministerios, carisma. Y eso te lleva a traspasar el límite y a entrar en la esfera del otro. Y eso es deslealtad. Ahora, quiero que pienses una cosa. Hemos visto cómo Absalón, en el momento en que ya no podía contener esa deslealtad, él se puso a las puertas de Jerusalén para robar el corazón de los israelitas, para hablarles cosas y seducirlos, provocar un clima social favorable a él y desfavorable hacia David. ¿Para qué? Para dar un golpe de estado. Pero es impresionante que Satanás fue el primero que hizo eso. Antes de rebelarse contra Dios, Satanás había estado haciendo pactos. Yo me imagino ahí en las elecciones del PP, a Pablo Casado y Santa María. Entonces, cada uno por su lado haciendo promesas a los compromisarios del partido, ¿no? Si tú me votas, yo te haré ministro cuando ganemos. Si tú me votas, yo te pondré de candidato de tal comunidad autónoma. Si tú me votas, tu familia no le va a faltar el trabajo, yo qué sé. Ahí haciendo pactos, ¿no? Bueno, esto es lo que hizo Satanás. La Biblia dice que él hizo contratos. Y de todos los ángeles creados por Dios, hubo un tercio, un 33%, un tercio de ángeles hicieron contratos con Satanás. ¿Y esos contratos qué eran? Esos contratos eran promesas de Satanás, promesas de Lucifer con esos ángeles. Cuando yo reine, les diría a Satanás cosas como: cuando yo reine,
y Dios ya no esté en su trono, sino que yo esté en el trono, a ti te voy a hacer encargado de tal país, y tú vas a gobernar sobre tal país, espiritualmente hablando, ¿no? Y a ti te voy a encargar de que dirijas las acciones contra los niños, y a ti. Y empezó a hacer contrataciones. Dice Ezequiel, capítulo 28, versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Está hablando Dios de cómo tuvo que sacar a Satanás del reino del cielo, porque ya se había manifestado su deslealtad, se había consumado su traición a Dios. Satanás no hizo una campaña desde fuera del cielo para atraer a los ángeles que se querían ir con él. Lo estuvo haciendo antes. Y ya cuando la ira de Dios no se contuvo más, ya Dios lo echó y lo expulsó del reino de los cielos. Y 1/3 de todos los ángeles habían hecho contratos con Satanás. A Satanás no se le dio la oportunidad de arrepentirse. O por lo menos ya ha llegado el momento en el que, como lo describe Ezequiel 28:16, cuando ya Dios lo tuvo que sacar, ya no se le dio oportunidad de arrepentirse. ¿Por qué? Si Dios es tan bueno. ¿Por qué? Si Dios es bueno. Pues seguramente la razón es porque alguien que había estado tan cerca de Dios, alguien que había compartido la pureza de Dios, alguien que había estado mirando a Dios cara a cara, tan cercano a Dios, que había visto la bondad de Dios tan de cerca, y después trata de escupir basura contra Dios, haciendo creer a los ángeles que Dios no es bueno, que Dios no los va a pagar bien, que Dios no merece la pena seguirle, etcétera, etcétera. Alguien que ha recibido tanto de Dios no merece más oportunidad para arrepentirse, porque había estado demasiado cerca de Dios como para hablar mal de Dios. Algo que a Dios le encanta de la vida de Job es lo que dice el libro de Job en el capítulo 1, versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ese era Job. Job había sufrido todas las calamidades juntas, económicas, físicas, de salud, familiares. Había tenido todas las pérdidas, todas. Y sus amigos le decían: algo habrás hecho mal, ya, maldice a Dios y muérete. Nunca salió de la boca de Job una palabra de acusación o de duda de las intenciones de Dios. Aun cuando estaba sufriendo las condiciones más penosas, que cualquiera de nosotros desearía morirse en esas condiciones. Desde luego él lo deseaba, para parar de sufrir, porque todo su cuerpo, dice que era, desde la cabeza hasta los pies, era una herida. Todo su cuerpo, toda su piel. Había lugares de su cuerpo donde se le veían los huesos. O sea, era algo terrible, algo muy difícil de soportar. Añádele a eso que en el mismo día él perdió a todos sus hijos y a todas sus hijas. Todos murieron. Todo su ganado se perdió. O sea, ¿qué esperanza de vida le podía quedar a una persona así? ¿Cuánta gente se suicida por 1/10 parte de lo que sufrió Job? ¿Cuánta gente piensa que no merece la pena vivir simplemente porque tiene una deuda que no sabe cómo la va a pagar al banco y se suicidan? O simplemente porque han hecho algo horrible y nadie lo sabe y con temor de que se descubra, se suicidan.
Job en ningún momento dudó de las intenciones de Dios. Job en ningún momento cuestionó la bondad de Dios. No le atribuyó a Dios despropósito alguno. Job nunca pensó, Dios es malo, Dios me tiene aquí sufriendo de gratis. No, Job siempre pensó, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y sabes, Job no estaba entendiendo lo que le ocurría. Job no entendía por qué él, siendo un hombre justo, como le describe la Biblia, como empieza hablando el libro de Job acerca de Job, Job, un hombre justo que continuamente hacía sacrificios a Dios, un hombre que tenía temor de Dios, que procuraba hacer bien las cosas, un hombre de buena reputación, un hombre íntegro, y de repente le vienen todas las calamidades. Y nosotros a veces, solamente porque venimos a la iglesia y echamos un sobre de diezmo al alfolí y pensamos que tenemos derecho a todos los milagros de Dios, a todos los favores de Dios. Y cuando algo se tuerce un poco, ay Dios, pero ¿por qué eres tan injusto conmigo? Y en nuestra mente y en nuestro corazón muchas veces empezamos a ser desleales con Dios. Empezamos a dudar de los propósitos de Dios. Y nuestros pastores a lo mejor, o nuestros líderes, nos dicen, confía en Dios, Dios es bueno. Y por dentro pensamos, será bueno contigo porque conmigo no. A mí me hace sufrir, a mí me maltrata. Y en el fondo de nuestro corazón estamos pensando de esa manera. Estamos siendo desleales, estamos cuestionando las motivaciones de Dios. Estamos cuestionando la bondad de Dios. Yo quiero invitarte en esta mañana. No voy a poder terminar el tema aquí, pero la semana que viene te lo voy a terminar. Y te voy a hablar del personaje de la Biblia, de un personaje de la Biblia que es el único del cual se nombra que haya sido leal a coste suyo. O sea, para que tú entiendas una mínima parte de lo que es lealtad, te voy a adelantar, este es el aperitivo de la predicación de la semana que viene. Yo me caso con Natalia. ¿Hace cuántos años? 20 y muchos ya. Y cuando yo me caso con ella, yo tengo que ser leal a ella. Leal y fiel son semejantes, aunque no es exactamente lo mismo. Pero mira, yo sería infiel si me voy con la vecina. Pero leal significa que si ella dice, vamos al cine, muy bien, vamos al cine. Y ella dice, yo quiero ver una película romántica. Esas son las que le gustan a ella. O una película de intriga. Y yo le digo, no, yo quiero ver La Purga. Pero a ella no le gusta la violencia. Entonces estamos ahí, ella quiere ver una y yo quiero ver otra. Y entonces yo, para ser leal a ella, me niego lo que a mí me gusta y hago lo que a ella le gusta. Y vamos a ver la película romántica. Eso es lealtad. No sé si alguna vez lo habías pensado así. Pero eso es una lealtad en una mínima expresión, ceder en algo que yo quiero para que se cumpla lo que ella quiere. Ahora, si eso lo llevamos a la máxima expresión, vas a encontrar a Jesucristo. Jesús bajó del cielo donde tenía toda su gloria, todos los ángeles a sus pies, y se despojó de su condición de Dios para que tú pudieras tener salvación. Pero la semana que viene te voy a hablar de alguien que no es Jesús, es un personaje de la Biblia, para mí el más leal de todos. Algunos ya están elucubrando por ahí.
¿Será Juan? ¿Será Pedro? ¿Será el rey David, que fue leal a Saúl? ¿Quién será? La semana que viene te lo cuento. Y te vas a sorprender de lo leal que fue este personaje. Se nombra muy poco en la Biblia, aparece poquito, pero es para quitarse el sombrero, para aprender una lección de vida y para que entendamos que lo primero y lo más importante en esta vida es el reino de los cielos. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Y quiero que pienses una cosa antes de orar. Solamente piensa cuál es hoy por hoy, el lugar donde Dios te tiene a ti. Primero en tu hogar, en tu familia, si estás casado o si estás soltero y vives con tus padres o con alguien. ¿Cuál es ese lugar, esa esfera, ese ámbito en el cual tú tienes la libertad y la autoridad para moverte y tomar decisiones? ¿Cuál es tu esfera en tu trabajo también? ¿Cuál es tu esfera en la iglesia? Y quiero que pienses que dentro de esa esfera y haciendo lo que Dios te ha pedido que hagas, es donde Dios te va a bendecir. Y si en algún momento has tenido pensamientos como tuvo Satanás de, ¿y qué tal si yo me sentara allá? ¿Qué tal? ¿Qué tal me sentaría a mí el despacho de jefe? Yo quitaría ese cuadro y esas cortinas y pondría... Si alguna vez has pensado cosas así, si un joven aquí pensó, es que si yo fuera padre y mi padre fuera hijo. Ojo con esas cosas. Vamos a decirle a Dios que queremos ser leales en el ámbito que Él nos ha dado a día de hoy. Sin duda, los planes de Dios son misteriosos, inescrutables. Hoy estás en un lugar, mañana Dios efectivamente te puede poner en otro lugar. Sé fiel, sé leal en el lugar donde estás hoy. No anheles desordenadamente. No tengas una ambición y una codicia fuera de control, porque eso te va a llevar a ser desleal. Eso te va a llevar a ser desleal quizá en tu matrimonio, quizá en tu trabajo, en tu iglesia. Sé leal. Y vamos a decirle al Señor que nos ayude a pensar bien de los demás. Yo te invito a que cierres los ojos y le digas: Padre, todo lo que tú has pensado para nosotros, tu palabra dice que son pensamientos de bien y de... Toda tu palabra, Señor, todos tus mandamientos, todos tus planes, todos tus propósitos son pensamientos para nosotros de paz y de bien. No queremos dudar, Padre, de tus intenciones. A veces cuando sufrimos, a veces cuando estamos en medio de situaciones complicadas, dolorosas, difíciles, complejas de entender, a veces cuando nos toca tener pérdidas, nuestro corazón cuestiona, nuestro corazón empieza a hacerse preguntas inconvenientes, preguntas que seguramente no tienen respuesta en el momento de hoy para nosotros conocida, pero nuestra alma puede descansar sabiendo que por encima de todo y de todos tú eres bueno, tú eres fiel, tú cumples tus promesas. Un día, Señor, todos nosotros moriremos, pero tu palabra nos ha prometido que tú nos resucitarás de entre los muertos. Un día, Señor, todo lo que vemos ahora pasará. Los reinos de este mundo pasarán, pero tus hijos permanecerán juntamente contigo, eternamente y para siempre. Señor, se acabarán
los cielos, la tierra, y todo será hecho nuevo. Y allí estarás tú, y allí estaremos nosotros contigo. Señor, queremos pensar bien de ti. Queremos desechar todo pensamiento de rebeldía, todo pensamiento que cuestiona tus motivaciones, Señor. Es verdad que a veces no entendemos lo que pasa ni por qué pasa. No lo sabemos, Señor. Y cuanto más pensamos en ello, más nos desestabilizamos. Por eso, Señor, queremos poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Queremos poner nuestro pensamiento, Señor, en tus planes, en tus propósitos. Y queremos pensar, Señor, que si Job le tocó sufrir para que Satanás fuera avergonzado una vez más, aún nosotros, Señor, queremos estar dispuestos a lo mismo. Que aunque vengan tiempos difíciles, que aunque vengan órdenes difíciles de aceptar, de asumir, de obedecer, que aunque pasen cosas que no nos gustan, Señor, pero queremos que nuestro corazón sea un corazón leal, que nunca hable mal de nuestras autoridades, de los que nos rodean, de los que nos gobiernan, de ti, Dios mío, porque entonces Satanás va a ser tremendamente avergonzado, va a ser una vez más humillado y tu nombre exaltado, Señor. Si nosotros decimos que somos discípulos de Cristo, tú, Jesús, moriste en la cruz pidiendo el perdón para los que te asesinaban. ¿Cómo se puede comprender eso, Señor? No se puede comprender, pero tú lo hiciste. Y nosotros queremos ser discípulos tuyos, Jesús. Limpia nuestro corazón, Señor, porque queremos tener un corazón leal a ti primeramente, Señor, a Jesucristo, a tu palabra, a las autoridades que tú nos has dado, a la iglesia donde nos has puesto, Señor. Tú eres fiel, Señor. Nosotros queremos ser fieles. Queremos ser leales. Tú eres leal a tu palabra, Señor. Tú la cumplirás. Tú la cumplirás. Gracias, Dios. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, Bendito eres. digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo Jesús. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Tú eres el Rey de Reyes. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Tú eres Rey, Jesús. Te he exaltado. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre hoy mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti, oh, y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, allí seguro estoy. Vamos. Adórale. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Vamos, adórale. Adórale. Iré mi vida en tu amor. Él está liberando. Él está sanando. Estoy seguro
seguro. Él está tocando Confianza tu mente, tu corazón. en ti, Señor. Él se lleva la rabia, la ira, el enojo, la tristeza, la opresión, la ansiedad, el estrés. Él se lleva todo lo que oprimía tu alma y Él derrama sus beneficios sobre tu corazón, porque Dios es bueno, porque no hay nadie como Él. Sin comparar. ¿Quién merece ser alabado? Abre hoy mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre hoy mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Solo hay un Dios y ese Dios te ama con amor eterno. Ese Dios te ha dado la vida, ese Dios te ha dado boca para que le alabes, te ha dado manos para que las levantes delante de Él, para que le digas: tú eres Dios, yo soy santo porque tú eres santo, Señor. Yo soy tu hijo, ya no soy esclavo, ya no soy esclavo del pecado, ahora soy hijo de Dios. Me espera lo mejor. Para los hijos de Dios hay un porvenir grandioso. Para los hijos de Dios hay un futuro espléndido. Ahora sé que tú me has amado, Señor, por siempre y hasta siempre. Ahora sé, Señor, que nada me puede separar de ti. Ahora sé, Señor, que tengo todas mis necesidades suplidas. Por eso vendré y adoraré el nombre del Señor. Bendeciré y alabaré con mis labios. Con mis labios glorificaré a Yahweh, el poderoso Dios de Israel. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Vamos a cantarle que no hay nadie más grande que Él. Vamos a celebrar, Él es Dios. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú reinarás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiarás. Cantaré porque fue nuestro, cantaré, cantaré porque es el Señor y declararé que nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Tú reinarás. Vamos, díselo fuerte. Siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor Será por siempre y siempre. No cambiarás.
fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único que merece ser alabado. Tu luz brilla, ya todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brilla, ya todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brilla, ya todos verán, nadie como tú, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Señor, que nunca falte en nosotros el deseo de alabarte, el deseo de exaltarte, porque no hay nadie, ni habrá nadie jamás tan grande como tú. A ti sea todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos sentamos un momento, por favor. Hay unos anuncios que queremos dar, pero antes de dar los anuncios queremos saludar, como hacemos siempre, a las personas que hoy nos visitan por primera vez. Si es tu primera vez aquí en la CCI, queremos pedirte que te pongas en pie, por favor. Muy bienvenida, bienvenida, muy bienvenida también. Bienvenida. Bueno, pues se pueden sentar, gracias. Tenemos a Lidia también. Lidia se ha puesto de pie por ahí atrás, un momentito. Bueno, muy bienvenidos. También queremos saludar a las monitoras del campamento que están aquí. Ellas son de CCI Madrid, pero nos han ayudado en el campamento de los niños y lo han hecho muy bien. Y ahora están de vacaciones, ¿no? Eso es, para reponerse. Bueno, pues tenemos algunos anuncios para dar. A ver, el primero de todos. Vacaciones con propósito. Esta semana que entra ya hoy mismo, como habréis notado, faltan algunos de los líderes de la iglesia, están en Madrid, porque esta semana tenemos la semana de líderes allí en el Redil. Nosotros nos vamos ahora para allá y vamos a tener nuestro encuentro de líderes. Pero a la siguiente semana es la semana de vacaciones con propósito. Vacaciones con propósito, ¿qué es? Bueno, es una semana donde lo mismo que nosotros vamos a estar estudiando con los líderes en esta semana, pues después los líderes lo van a estar dando a las familias que llegan al Redil a disfrutar de su semana de vacaciones. Entonces, una semana de vacaciones donde uno tiene piscina, excursiones, deporte, diferentes juegos y concursos, buena comida, buenas amistades y, por supuesto, palabra de Dios para que sean vacaciones con propósito, que no sean vacaciones solo de rascarse el ombliguito, sino de hacer algo realmente provechoso. Entonces, los que quieran o estén interesados en ir a vacaciones con propósito, ya hoy es el último día para inscribirse, porque hay que determinar la forma en que se va a viajar, y etcétera, etcétera. Entonces, si alguien está interesado, tiene que hablar con Luz Ángela al final de la reunión, ¿sí?
Después de eso vienen unos días para los jóvenes adultos, del 7 al 12 de agosto, creo que es de miércoles por la noche a domingo. Y después de eso ya viene el campamento, otra vez de los PKPC y los radicales, 2 semanas también, del 12 al 25 de agosto. Igual que tuvimos en julio, pues ahora tenemos el segundo campamento para culminar un verano lleno de buscar más de Dios, de divertirse sanamente y de hacer algo que sea útil para el reino de los cielos. Después de eso, inmediatamente después, tenemos el viaje a Israel. Y el viaje a Israel, ya sí que tengo que decir que estamos en la recta final. De hecho, los veintitantos que están inscritos aquí en Barcelona, 26, si no recuerdo mal hasta la fecha, pues ya tenemos que empezar a dar los últimos pagos que quedan pendientes, ¿sí? Y si alguien más quiere apuntarse al viaje a Israel, hay tiempo, porque en realidad hay tiempo aproximadamente hasta el 7 de agosto, pero claro, hay tiempo, quiere decir que a medida que pasan los días, el billete aéreo se pone un poquito más caro. Y yo quisiera que tú te ahorraras un dinero y que te movieras por fe para no tener que gastar más de la cuenta. Algunas veces encontramos personas que no entienden bien por qué vamos a Israel, y yo quiero recordar una cosa. Y en el corazón de Dios, Israel ocupa un lugar especial. Eso no podemos dudar de esa motivación de Dios, porque por lo que acabamos de estudiar hoy en la palabra, ¿verdad? No vamos a cuestionar por qué Dios escogió a Israel. En verdad Dios no escogió a Israel, Dios escogió a un hombre que fue Abraham, y de él, y según la promesa, porque Abraham tuvo varios hijos, pero solo el que era de la promesa, que fue Isaac, dice que en él Dios le daría una descendencia que sería una nación grande, está hablando de Israel, y esa nación sería una bendición para todas las naciones de la tierra. Y bien que lo ha sido. La más importante de todas es que tu Salvador y el mío fue un judío, fue Jesús de Nazaret, Yeshua, un hombre criado entre judíos y predicó a los judíos. La palabra de Dios es tan clara en este sentido que Romanos 1:16 dice que el evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente, y después a nosotros. O sea que siempre Dios ha tenido una preferencia especial por Israel, y nosotros no debemos de ser desleales con Dios al dudar de esa preferencia de Dios. El hecho de que Dios escogiera a Israel, o mejor dicho, a un hombre para formar una nación, y que esa nación fuera una bendición para todas las naciones de la tierra, eso está en la soberanía de Dios. Y hasta el día de hoy, Israel sigue siendo una bendición para el resto de las naciones de la tierra. Habéis oído el famoso caso de los niños que quedaron encerrados en Tailandia, en una cueva, debajo del agua, ¿verdad? Y no los pudieron sacar hasta que con tecnología israelita que se usó para ese rescate, los pudieron sacar. Pero eso no lo dicen las noticias. Aquí en España llegó que había un buzo español, pues ole por sus narices, pero se utilizó tecnología israelita, y hasta el día de hoy hay tantas cosas que nosotros las usamos cotidianamente. Allí en el redil, que eso es seco en verano, pero tenemos los arbolitos regados con el gota a gota para economizar al máximo posible el agua de los pozos. Eso es un invento israelita. El tomate cherry ese chiquitín que tú te tomas tan rico en la ensalada, un invento israelita, por ejemplo. Y tantas cosas, son una bendición extraordinaria. Y lo que nosotros hemos experimentado es que la CCI, la Iglesia Comunidad Cristiana Integral, a través del llamado que Dios ha puesto en nuestros pastores, Enrique y Emma,
es un llamado a respaldar y apoyar a Israel en todo. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, Dios le dijo a Abraham, cuando Abraham era una sola persona, no era familia, no tenía descendencia, y Dios le dijo: te voy a bendecir y te voy a dar una descendencia tan numerosa que no la vas a poder ni contar. Pues Dios le dijo: a los que te bendijeren, Abraham, yo los voy a bendecir. Y quiero que sepas que la Comunidad Cristiana Integral es una iglesia que Dios le ha dado una cantidad de bendiciones impresionantes. No sé si te has parado a pensar, pero de las iglesias que tiene la CCI en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Portugal, en Londres, todas esas iglesias están dirigidas por familias pastorales que se sustentan exclusivamente del Evangelio. Eso quiere decir que tienes el privilegio de tener pastores en esas ciudades que están a tiempo completo trabajando, cuidando las ovejas y procurando que el reino de los cielos avance. Tristemente, la realidad, y esto lo tengo contrastado porque yo me reúno con pastores de Barcelona con cierta frecuencia, y las estadísticas dicen que apenas, escucha esto por favor, el 10% de los pastores de esta ciudad al menos pueden vivir de lo que entra en el alfolí. El resto, el 90% de los pastores tienen que dividir sus esfuerzos entre dirigir y pastorear la iglesia y trabajar en un trabajo X, 8 o 10 horas diarias. ¿Cómo se puede compaginar eso? Pues la verdad, difícilmente. Y te voy a decir algo más. Esa es una de las razones por las que la iglesia en España está en pañales. Porque los pastores tienen que estar enfocados en dos cosas en vez de en una sola cosa. Tú tienes el privilegio, o Dios te ha traído a una iglesia y tienes el privilegio de estar en una iglesia donde tus pastores están por ti y para ti todo el tiempo. Y yo no me voy a quejar nunca de eso, porque ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Pero es que Dios nos ha dado, por ejemplo, un redil, una finca espectacular para campamentos, que ninguna iglesia de España tiene una finca igual. Y no lo digo por un orgullo malentendido, lo digo para que entendamos que todo eso son bendiciones que Dios nos ha dado, fruto de bendecir a Israel. Porque quiero que sepas además que las principales donaciones que nosotros hacemos como iglesia son en Israel. Porque la Biblia dice que al judío primeramente, al judío primeramente. Quizá todos conocéis aquí la obra que hacemos en Marruecos con la ONG, porque eso moviliza gente y médicos y recursos y lo anunciamos y pedimos ayuda para eso. Pero quiero que sepas que las ofrendas más grandes las damos en ministerios que están en Israel, especialmente en uno que se llama Keren Hayesot. Es un ministerio que ayuda a judíos de todo el mundo a poder hacer el viaje para que vayan a vivir a su tierra prometida, que es Israel, Eretz Israel. Ese ministerio sobrevive o funciona con aportaciones y donativos voluntarios. Es una especie de ONG en Israel. Y es allí donde nosotros damos como iglesia. Como iglesia. Y cuando digo nosotros es Enrique y Emma. Y nosotros vamos en esa ola también. Las mayores aportaciones que nosotros damos son allí. Para ayudar a judíos que, mira, no son ni cristianos. Pero anhelamos que un día ellos digan, pero ¿cómo estos cristianos que tienen el mismo Dios de nosotros hacen todo esto por nosotros? Y como decía Pablo, moverlos a celos y que ellos se cuestionen si en verdad ya vino o no vino el Mesías, porque eso es lo único que tienen velado hasta el día de hoy. Pero
ese velo que ellos tienen es tu bendición. Porque al ser ellos velados, nosotros hemos tenido entrada. Pero dice la Biblia que si la exclusión de ellos, temporal y parcial, ha sido una bendición para los que no éramos judíos de poder alcanzar el reino de los cielos por medio de Jesucristo, ¿cómo no será cuando ellos mismos sean vueltos a ser injertados en ese olivo verdadero? Israel, no podemos ser enemigos de Israel y no podemos cuestionar las intenciones de Dios al haber escogido esa nación para bendecir al resto de las naciones de la tierra. Por eso nosotros vamos a Israel. Algunos dicen, es que Dios, si yo oro en mi casa también me oye. Claro, y te acabo de contar que yo me pongo a meditar en la playa y yo estoy con Dios en la playa también, pero es que no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con honrar lo que Dios honra, con amar lo que Dios ama. No vamos allí para que Dios nos escuche porque en mi casa no me escucha. No vamos allí porque allí los decibelios de mi oración son más altos, no. Vamos allí porque amamos lo que Dios ama y porque Dios nos ha pedido que estemos al lado de Israel. Y mira, como Dios no se equivoca, si Dios te hubiera llevado a una iglesia donde el énfasis es otro, cualquiera, bendito sea ese énfasis, pero Dios te trajo a esta iglesia. ¿Se habrá equivocado Dios? ¿Te equivocaste de puerta tú al llamar? No, Dios te trajo aquí porque algo quiere que tú participes también en ese llamado. O sea que yo animo a los que han estado pensando si merece la pena, si no merece la pena. Cuando vayas y vuelvas, te garantizo que ya no te vas a cuestionar más eso. Por supuesto que merece la pena, claro que sí. Y ya no solo eso, pues vamos a disfrutar de nuestros 10 días. Para nosotros los pastores, pues no son exactamente unas vacaciones, porque una vez más estamos allí cuidando de la Grey. Pero para los que vais y no sois pastores, pues es un tiempo de relax, donde te van a enseñar cosas de la Biblia, donde vas a conocer lugares nuevos, bíblicos, donde Dios te va a hablar, donde vas a poder ir al shopping y comprar tu souvenir, donde vas a poder hacer amistades con un montón de gente. Este año ya estamos más de 200 personas en el viaje. O sea, se abrió el 5.º autobús ya. Estamos en unos niveles como hace muchos años. De hecho, nuestros pastores no les gusta llevar 5 autobuses porque ya la cosa se vuelve como, venga tú, sal de la tienda, y estamos todos esperando al último ahí. Es más fácil viajar con 100 o con 150 que con 230 o 240, pero por ahí vamos. O sea que va a ser algo espectacular, va a ser algo muy hermoso que Dios quiere hacer. Os animo a que demos pasos de fe y que le creamos a Dios. Amén. Que el Señor os bendiga. Nos vemos la semana que viene.